El experimento comienza con el montaje del sistema masa-resorte, en el cual se sujetó en un soporte vertical un elástico al cual se insertó previamente un desarmador con punta imantada, como se puede observar en el video. Sobre un protoboard se colocó el microcontrolador, al cual se conectó un magnetómetro mediante jumpers, siguiendo el esquema que puede ver en su pantalla. Previamente instalado el IDE de Arduino en un ordenador, se replicó el código proporcionado en el manual de práctica, agregando las librerías requeridas. Adicionalmente se compiló para verificar su sintaxis y se cargó en el microcontrolador a través de una conexión serial, en este caso a través del puerto COM4. En el software de Excel se comprueba que el complemento Microsoft Data Streamer for Excel se encuentra activo para poder recibir los datos de entrada desde el puerto serial. En la hoja llamada configuración se establecen los valores mostrados en su pantalla, en la cual se tiene un intervalo de datos de 1000 milisegundos, 500 filas de datos y 3 canales de datos para poder recibir los 3 valores correspondientes a las lecturas del eje X, Y, Z del campo magnético. Con el magnetómetro en posición, el microcontrolador conectado al ordenador y habiendo dado un impulso al desarmador para comenzar a oscilar, se comprueba previo a cada etapa de lectura que la señal que se recibe corresponde a la esperada. Esto se verifica mediante una calibración en el serial plotter del IDE de Arduino. Con el propósito de observar el movimiento amortiguado, se tienen 3 recipientes, uno con 125 ml de agua, el segundo con 300 ml de agua y un tercer caso con aceite 110 ml. Y nuevamente, previo a cada etapa de lectura, se realiza una etapa de calibración en el serial plotter del IDE de Arduino. Los datos guardados en archivos de extensión .csv son leídos en un script de MATLAB R2021 y almacenados en vectores con los cuales se crean los gráficos de dispersión correspondientes, usando la función scalar. El tiempo es asignado al eje horizontal en segundos, mientras que la variación del campo magnético se asigna al eje vertical en unidades de Gauss. Bueno, para esta parte de la práctica, que era el análisis de resultados, nosotros obtuvimos desde lo que es el sensor magnético estas 4 tabulaciones de aquí. Esta última es el tiempo, la primera es el eje X, el eje Y y el eje Z. Nuestro movimiento era principalmente en el eje X, ya que sobre el eje Y, que es donde no había movimiento, y sobre el eje Z es donde está colgado. Entonces nosotros tomamos como análisis el eje X. Entonces aquí yo lo que hice fue copiar estas 2 columnas para poder sacar una tabla. Entonces aquí tenemos nuestras 2 columnas con todos los datos y generar lo que es esta gráfica. En esta gráfica lo que hice, una vez generada, activé esta de línea de tendencia, y en el formato de la línea de tendencia le puse una opción exponencial y que presentara la ecuación. ¿Para qué hice esto? Esto lo hice yo en todos los casos, sobre todo en los que son en el medio de agua y de aceite, para poder describir este movimiento subamortiguado. ¿Por qué
porque nosotros aquí siempre vamos a tener la oscilación y una gráfica de coseno, pero lo que vemos es que poco a poco va cambiando la amplitud. Entonces, como esa amplitud va cayendo de manera exponencial, por eso saqué una línea de tendencia que fuera exponencial. Y entonces esta función yo lo que hice es que la multipliqué por la del movimiento armónico simple. ¿Para qué? Para poder hacer nuestra aproximación de una curva que nos describa nuestro movimiento. Entonces yo aquí en el Curve Expert lo que hice fue que creé una función que se llama armónico simple, y como podemos ver aquí es una función exponencial que multiplica la ecuación del movimiento armónico simple. Yo, para sacar estos parámetros de B, que es la amplitud de la onda, W o el ángulo de fase y la constante, apliqué este método. Bueno, en A, que es la amplitud, puse yo la amplitud máxima, que es de 1318. W es 2pi sobre el periodo. El periodo, ¿cómo lo saqué? Yo busqué acá en la tabla cuál era el valor más alto, y que en este caso es 1318, y después me fui hasta el siguiente punto más alto, que era 1167. Estos dos tiempos los resté y entonces yo obtuve .032. Entonces 2pi entre .032 era 196.34. Ese va a ser el valor de la frecuencia natural, que vas a multiplicar por el tiempo. Después, para sacar el ángulo de fase, lo que hice es que la frecuencia natural, y yo lo multipliqué por .048 porque es donde yo encontré un punto máximo de la curva, lo igualé a 4pi. Aquí no es necesariamente que sea 4pi, puede ser 2pi. ¿Por qué 2pi o 4pi? Porque nosotros sabemos que una función coseno, su valor máximo es cuando vale 2pi. Entonces cualquier múltiplo de 2pi en términos de 2, pues nos va a dar el mismo comportamiento. Y aquí yo saqué que el ángulo de fase puede ser 3.14 radianes. Ya teniendo eso, en el Curve Expert yo ingresando la fórmula para hacer los cálculos, fui dando aquí valores. En este valor de A di el valor que está aquí en nuestra línea de tendencia exponencial, que es 766.93. Entonces acá era 766.93. C va a ser este valor al que está elevada la función exponencial, que es .3126. Entonces 0.3126. B era nuestra amplitud que teníamos acá, que es 1318. La W, que es la frecuencia natural, 196.34. Y nuestro ángulo de fase era 3.14. Y en D, que es una constante, yo le puse menos 90. Yo ya había estado haciendo las aproximaciones y nuestra curva quedaba un poco más arriba, entonces yo le puse menos 90 para ajustar a todos los datos. Entonces pues ya agregué la función y entonces aquí ya tenemos una curva que describe bien el movimiento de nuestra gráfica y de todos los datos, que representa un movimiento subcríticamente amortiguado, debido a que va cada vez disminuyendo la amplitud de la onda.